Bienvenidos a Conversaciones de Fe. Soy Ismael Cot, estoy aquí con un gran amigo, un pastor asociado a nuestro ministerio, el pastor Sergio González, que viene de Cuautla, en Morelos, en el estado sí, donde hay mucho sol y mucho calor, sí, ¿verdad? Y en esta serie que vamos a empezar, vamos a hablar de vivir en Cristo. Es un tema muy importante para todos nosotros los creyentes, porque hemos llegado a la salvación a través de Cristo y en Él vamos a vivir a partir de este momento. Nuestra vida va a cambiar, muchas cosas de hecho cambiaron en lo espiritual, y vamos a ver que también hay muchas otras transformaciones que vamos a tener que entender y tratar también de provocar, porque no nos quedamos solamente en la primera etapa de la salvación, que es pues el boleto de entrada al cielo. Obviamente es muy importante, pero hay otras cosas que tenemos que considerar en nuestra vida y la vida en Cristo. Entonces, pastor, pues ya vamos a entrar en el tema, porque sí, hay muchas cosas que ver. Creo que claro, es un tema vasto, grande, sí, por supuesto, y va a ser de gran bendición para sí, todos los que nos ven ahí en este programa. Sí, seguro que sí. Oye, pues muchas gracias por la invitación al programa, y pues es un honor siempre estar con ustedes. Y pues algo que platicábamos y que para mí es un tema muy apasionante es el entender que cómo es que nosotros estamos representados en Cristo. Pero quisiera empezar un poco hacia atrás, hablándoles de que cuando yo era niño y me hablaban de la historia de Adán y Eva, yo decía, oye, pero yo qué culpa tengo de lo que hicieron estos. O sea, exacto. O sea, yo no tengo la culpa de vivir todas las consecuencias de lo que hizo Adán. Sí. Y me lamentaba por eso, pero nadie me explicaba que las consecuencias que hizo Adán fueron una maldición que fue cubierta por Jesús en la cruz, y sí, que esa acta de decretos que la Biblia habla que nos era contraria, fue pagada y cubierta en la cruz. Así es. Esa era la parte que yo no sabía. Claro. Y que ahora yo estaba representado ya no en Adán, ahora estaba representado en Cristo. Exacto, hay dos hombres ahí. Exacto. Sí, entonces cuando vemos en 2 Corintios 15, 45 dice que el primer hombre Adán fue hecho alma viviente, y el último Adán, que es Jesús, espíritu que da vida. Eso, qué diferencia. Entonces, ese rompimiento en mi mente de entender que yo estaba representado en Adán y que iba a vivir las consecuencias de Adán, después cuando viene la buena nueva de salvación, es el entender que ahora vivo todas las consecuencias, bendiciones, promesas en Cristo Jesús, que es la herencia que tenemos. Exacto, finalmente cambiamos de linaje. Cambiamos de linaje. Sí. Y al cambiar de linaje, cambiamos de circunstancias en nuestras vidas. Sí, totalmente. Sí. Y esa es la gran bendición que tenemos que entender, y sí, que dice que el viejo hombre pues también ya no está, este viejo hombre espiritual, sí, que tenía la carga del pecado, de la condenación de Adán, y de la maldición. Sí, porque finalmente la maldición empezó este día ahí en Génesis 3, ¿verdad? Así qué tremendo. Y nosotros somos trasladados a una nueva era. Sí, sí, sí. A una era de la bendición. De la bendición, sí. Y todo cambia. Todo cambia, por supuesto. Pero es complicado tanto entenderlo, bueno, saberlo es complicado porque no fácil te lo explican. No, porque muchas veces el hecho de estar en una iglesia donde la carga de la culpa y del pecado y del manejo de las consecuencias del pecado están basadas en esa perspectiva antigua, pues no les permite entender lo que ahora ya tenemos en Cristo, quiénes somos en Él. Y ese es un reto, creo que debe todo creyente ir pasando por esa búsqueda del conocimiento y de la sana doctrina. Sí. Y es toda una transformación. Exacto. Toda una transformación en tu mente que te va a llevar como por un proceso, ¿no? Sí. Sí. Es un cambio de identidad, la verdad. Así es. Cambiamos de reino, cambiamos de todos los estilos de vida. Y nuestra identidad, cuando cambias de reino al no natural, pues te cambian de pasaporte. Hasta de nombre algunos, a veces de nombre, ¿no? Entonces es lo mismo en la vida espiritual. Sí. Salimos de un reino con una identidad X y ahorita tenemos una nueva identidad en el reino de los cielos. Sí, así es. Sí. Y eso va a cambiar muchas cosas en nosotros. Sí, pues es que finalmente cuando alguien cambia su identidad, cambia su destino.
Sí, Sí, o sea, nuestro destino siempre está ligado a nuestra identidad. claro. Entonces, cuando logramos cambiar el origen de lo que nosotros somos, ¿y quién podría cambiar el origen? Es la pregunta que Nicodemo le hacía a Jesús. Oye, ¿cómo podré nacer de nuevo siendo viejo? Sí. Pero está hablando de ese nuevo nacimiento que viene de un espíritu que estaba muerto y que Dios viene y le da vida. Sí. Y esa vida nos cambia de linaje, nos cambia de herencia, nos cambia de paternidad y nos da una nueva identidad. Sí. El tema es que a pesar de que lo tenemos que ver que muchísimas personas no alcanzan a entender esa transformación de identidad. Es decir, somos ahora, fuimos hechos hijos de Dios, pero hay veces que nuestra mentalidad sigue siendo basada en la identidad que teníamos anterior, ¿no? Así es. Y esa identidad tiene que ser cambiada. Sí. Entonces yo creo que el reto más grande que hay en nuestra vida cristiana es tomar estos versículos y digerirlos, entenderlos, asumirlos, y luego empezar a actuar como si fueran verdad, porque son verdad. Eso Pero- es Pero- la verdad. Sí, pero frente al mundo natural, la gente dice es que eso no es verdad, entonces tú dices, no, sí es verdad. Y esa es la batalla del creyente, de permanecer creyendo, a pesar de que el mundo, las circunstancias, las situaciones, tu propia vida, tus antecedentes te digan que no es verdad. Es decir, un día tienes que caminar conforme a la verdad y no conforme a la realidad que ven tus ojos. Y ese es el reto de la fe. Exacto. Ese es el reto de la fe. Eso. Porque la fe siempre implica es que voy a ver y me ando por fe y no ando por vista, ¿ok? Sí. Y yo sé que mi linaje anterior era caído y era frustrado y era triste y era doloroso y era de fracaso, pero hoy voy a creer que Él me ha hecho más que vencedor en Cristo Jesús. Así es. Entonces en este tema de estar en Cristo, pues es un tema que lo concluye todo, porque es el asunto de que no es el cambio en tu manera de pensar sobre cada circunstancia de tu vida, Sí. sino es un cambio que inicia en la identidad de lo que somos. Exacto. Me acuerdo de un libro de Mark Hankins y él hizo un juego de palabras pues, sobre la palabra encrustado, ¿verdad? Ok. Que a veces, bueno, ponemos algo en Sí. otra materia, ¿no? Sí. Y él dice, ahorita somos encristados. Encristados, Entonces, sí. ahí debemos de estar bien colocados y ya Así es. pegados y ya no nos podemos salir, ¿no? Sí. Y ese es el problema que muchas veces tenemos, es que vemos nuestra vida espiritual a veces en el espejo del baño, te sales de la regadera y te ves ahí, pero Sí. no eres este cuerpo que ves ahí, No. lo que eres es el espíritu que habita ahí. Así es. Y creo que es ahí donde todavía falta el conocimiento de la definición del hombre. Somos un espíritu, tenemos un alma, y vamos a hablar de esto en Sí. otros programas, ¿verdad? Sí. Y vivimos en una casita que se llama el cuerpo, Así es. ¿no? Y que finalmente pues tenemos un contrato de arrendamiento de esta casa por un tiempo máximo de 120 años. Así es. No viviremos siempre en este. Así es. Entonces nuestra identidad no está en el lugar donde vivimos, Sí. sino de dónde venimos. ¿De dónde venimos? Sí. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Sí. En Cristo. Así Nacimos en la mente del Padre, Así es, sí. ¿no? Enviados en la tierra para hacer Sí. algo para Él. Sí, y ahí es donde también vamos viendo como que el propósito dice que nosotros fuimos escogidos desde antes de la fundación del Sí. mundo, ¿no? Predestinados, ¿verdad? Ujú. Entonces es interesante que lo que hoy somos realmente viene a ser el resultado final de algo que ya estaba en la mente de Dios. Sí, El hecho exacto. de rescatarnos, de hacernos sus hijos, de darnos una nueva identidad, y el cambiar nuestra identidad cambia por completo nuestro destino. Entonces, creo que el reto mayor de la vida cristiana viene empezando con el tema de cambia tu identidad, o sea, empieza Exacto. a verte en Cristo, Perfecto. empieza a verte en Él, no separado de Él, porque realmente la Escritura dice, separado de mí, nada podéis Nada hacer. podemos hacer. Y es también entender, o sea, en Juan 15 habla acerca de los pámpanos y del fruto. Sí. Y dice que el fruto viene porque el pámpano nunca se va a separar de la vid. Dice, Así nosotros es. son los frutos, pues yo soy el pámpano, mi padre es el labrador. Entonces, ver que nosotros estamos conectados a la vid. Así es. ¿Qué te parece si Sí. hacemos una pausa ahorita Ok. y regresamos para hablar de esto, de esta predestinación y eso de vivir pegado a la vid que es Jesucristo? Perfecto, muy bien, muchas Entonces, gracias. Nos regresamos en un momento.
regresamos con este tema, vivir en Cristo. Estamos hablando de la predestinación, de nuestra vida que tiene un propósito antes de llegar a la tierra. No quiere decir que somos un robot, quiere decir que tenemos un propósito que Dios estableció para que nos vaya bien en esta tierra. Y también, pastor, tú hablaste de cómo conectarnos con Él, el ejemplo de Juan 15, de la vid, del pámpano, porque somos Sí, así es. los pámpanos, somos estos frutos de la obra de la cruz, la verdad. Así es, sí. ¿No? Y tenemos nosotros después que crecer y ser estos frutos que van a dar realmente, que van a hacer un impacto en Sí. esta tierra a través de lo que es nuestra identidad. ¿Dónde vamos a colocar nuestra identidad? Así es, sí. Ajá. Sí. ¿En Cristo o en el mundo? Sí. ¿Dónde? Es que yo creo que el tema es que nuestro espíritu ya está conectado ahí. Ujú. El tema no es que nuestro espíritu esté conectado, ya no puede estar más conectado ni menos conectado. Absolutamente. El tema es que nosotros con nuestra mente, que también juega una parte importante, recordamos que la Escritura dice que seremos prosperados así como prospera nuestra alma, Así es. que implica las emociones, el intelecto, la voluntad. Sí. Entonces, si tus emociones, intelecto y voluntad no se sienten conectadas, aunque espiritualmente ya estás conectado, esa desincronización entre tu mente y lo que ya está en tu espíritu, ese es el reto que se tiene que vencer. Sí. La Biblia dice, estamos viendo en Juan 15, dice que yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto. Dice, porque separados de mí nada podéis hacer. Pero el tema es que dice que nada nos puede arrebatar de su mano. Nada. Es decir, ya somos hijos, ya no se puede cambiar nuestra situación, siempre seremos hijos. Así es. El asunto nada más es que ahora podamos entender que si somos hijos, también somos herederos, y que el hecho de ser hijos es una conexión que ya no se va a romper, pero es. que sí tenemos que asimilar y entender en nuestra mente y en nuestro corazón. Jesús en su ministerio en la tierra, pues lo mencionó varias veces. En Juan 17 empieza Jesús una oración que es una oración que me encanta, que habla acerca sí. de orar por sus Padre, discípulos, sí. y esa parte donde dice, y no oro solamente por ellos, sino también por los que han de creer, por a través de ellos. Sí. Y yo me siento ahí integrado, ¿verdad? Somos nosotros. Estaba somos todo refiriéndose el cuerpo de Cristo. al pastor el día de hoy. Sergio, ¿verdad? Estaba Sí. hablando del pastor Ips. Sí. Entonces él tenía ya la vista clara de que eso iba a llegar, de que eso iba a suceder. Pero empieza con una parte acerca de la unidad. Y a veces Sí. nosotros empezamos un poco a confundirnos sobre ese tema, porque a veces nosotros creemos que el tema de la unidad se refiere a una posición en que toda la iglesia estemos como hermanos, unidos, sin problemas, aunque es algo deseable, pero el tema es que Dios lo ve en lo individual. Claro. Es decir, en la decisión de cada creyente de vernos uno en Él. Y vemos en Juan capítulo 17, dice en el versículo 21, dice, para que todos sean uno como tu Padre en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Así es. Y dice una clave importante, dice, para que el mundo crea que tú me enviaste. Sí. Dice que el mundo va a creer que nosotros somos enviados, ¿verdad? De Cristo, cuando nosotros entendamos que nosotros somos uno en Cristo y uno en el Padre. Que donde está el Padre y donde está Cristo estamos nosotros. Así es. Y que cuando nosotros vamos, la presencia de Dios va con nosotros porque está en nosotros. Es el Espíritu que dio vida y esa es la transformación grandiosa Claro. que nada puede cambiar ni interrumpir. No. Entonces, Nacimos ahí, en el nuevo Adán. Sí. Ahí estamos, con toda la bendición que implica realmente la obra de la cruz. así es. Que si regresamos a esta obra tan única, nadie pudo hacer algo así, Sí. sino Jesús, ¿verdad? Sí. Y tuvo que despojarse de su deidad, hacer unos sacrificios. Yo no sé si el sacrificio de Jesús es más importante el de la cruz, pero también tuvo que sacrificar su deidad. Sí, por supuesto. No es cualquier despojó. cosa, Claro. es tremendo. Sí. Y lo hizo por nosotros. Sí, así es. Y nos da esta nueva identidad. Sí. Y nos da este nuevo estilo de vida que corresponde más al estilo de vida
del reino de los cielos Por supuesto. que al estilo de vida que se encuentra en la tierra en el día de hoy. En el mundo, claro. Debemos de salirnos de esta parte de creer que en el mundo todavía hay buenas opciones. Ujú. Yo creo que lo vemos cada vez menos Sí, y por menos supuesto. hay buenas opciones. Sí. Los eventos, lo que Todo sucede lo que en ha la pasado. tierra Sí. son cosas que ya nos indican tienes que bien escoger el reino donde tú quieres vivir y del cual quieres depender, ¿no? Sí, por supuesto, sí. Y Jesús se transformó en nuestra bendición, canceló toda la maldición Sí. y nos integra en su linaje, porque cuando Gálatas 3 nos dice que la bendición de Abraham llega a los gentiles, Sí. es porque a través de Jesús, que es el linaje de Abraham, Sí. recibimos esta bendición, ¿no? Por supuesto, sí. Y la promesa del Espíritu, como nos Sí. dice todas estas cosas. Y yo quiero decirte que, bueno, tal vez parece como muy simple lo que está escrito y explicado, pero créeme que creo que es un proceso de una transformación de nuestra mente. Sí, Porque siempre traemos como viejos rudimentos de cómo hacer las cosas, sí, de cómo obtener las cosas, de cómo alcanzar éxito, de cómo, incluso cómo llevar el ministerio. Encontramos muchos libros de ABCs, de los 5 puntos para lograr, los 10 puntos para hacer, cómo alcanzar ciertas cosas, y nos damos cuenta que realmente no hay una fórmula, no, que la fórmula es estar en él. exacto. Entonces es pensar como que todos los racimos de uva tienen que crecer de la misma forma, y nunca hay un racimo de uva igual, ni las uvas son igual de dulces todas, o sea, Claro. todas tienen una especial situación, Una y identidad, una ¿verdad? identidad, sí. Sí. Entonces Dios nos hace sus hijos a través de Jesucristo, dice que es el primogénito De de todos los demás. Entonces, Él es mi hermano mayor realmente. Sí, Pero, así es. pero verme como hermano de Jesús es un gran nombramiento que Ajá. difícilmente a veces logramos asimilar toda la bendición, la unción, la protección, la provisión, del cuidado de Dios que tiene para mi vida, porque vivimos una vida tan llena de lo natural, con un pensamiento muy terrenal, Sí. que difícilmente a veces logra ser cambiado, que se requiere esa renovación de nuestro entendimiento. Claro, ¿no? claro que sí. Entonces Jesús, yo veo que lo estaba diciendo desde el principio, oye, para que así como el Padre y yo somos uno, así seamos uno en Claro, Él y ellos claro. sean uno en nosotros, y que nosotros podamos estar en esa conexión. Exacto. Pero no es el tema más sencillo, No, y creo yo que es un tema que en algunos autores lo podríamos ir viendo, que son muy buenos y que podríamos mencionar algunos que son excelentes, pero hay algunos otros que dan como ciertas fórmulas. Entonces también yo he empezado a ver que algunos libros son excelentes para el tema de identidad, porque una vez que generas tu identidad, te das cuenta que la guianza del Espíritu Santo te va a enseñar el cómo hacer las cosas, porque no se trata de cómo te digan cómo hacerlas, sino cómo el Espíritu Santo quiere hacerlas para esa persona en ese momento y para ese lugar. tu identidad viene del mensaje del Espíritu Santo. Es el mismo Espíritu que habla a nuestro espíritu y que nos hace entender que somos hijos de Dios. Sí, por supuesto. Entonces la identidad te la va enseñando Él. Sí. Por eso la conexión con el Espíritu Santo es clave Sí. para poder vivir lo que tenemos que vivir. Sí, claro. ¿no? Y algo que también vemos es que es difícil vivir o sea, vienes de una vida de pecado, y que alguien te diga, ¿sabes qué? Es que ahora Cristo vive en ti, es wow, o sea, no, ¿cómo crees? Es que tú no sabes, ¿verdad? Sí, sí. Entonces sí. la conciencia de pecado, el hecho de que nuestros pensamientos que tienen que ser renovados, Así muchas es. veces no es tan sencillo. Yo creo que ese es el reto mayor de la vida cristiana, vernos en él. Sí, hay retos en la vida cristiana, pero siempre hay victoria después del reto, Así si es, sí. tomamos el reto, ¿verdad? Entonces, yo creo que vamos a parar para este día, este estudio, y empezamos a ver que había dos naturalezas, el primer Adán y ahorita estamos en el segundo Adán, y mañana, el próximo día, vamos a ver el tema de la oración de Jesús. Vamos a meternos un poco más en lo que es Juan 17 para que empecemos a conocer más de cómo vivir en Cristo Jesús. Yo creo que eso es muy importante, es parte de la madurez y del crecimiento de cualquiera de nosotros los creyentes.
Muy bien, pues Amén. nos despedimos de ustedes hoy. Muchas A gracias. todos, ya fue un gran gozo y un gusto estar con ustedes. Mándanos un mensaje, comentarios de dónde nos ves. Queremos conocerte más y saber un poco más acerca de ti también. Y recuerdan, siempre en victoria.